Estamos en el año Josefino, año que ha dedicado el Santo Padre para reflexionar sobre la figura de San José como Padre protector del niño Jesús, pero no solo en la infancia, sino en el acompañamiento incluso en la juventud. Hoy vamos a tratar, pues el tema que nos ocupa en este día será el Padre en la acogida. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se acoge un proyecto? Todos hemos pensado en algo que nos gusta y que proyectamos, queremos realizar, pero encontramos algunos inconvenientes en el momento de lanzar las líneas y es cuando a veces nos echamos atrás. Y aquí el proyecto de la vida del matrimonio de José con la Santísima Virgen, pues es un proyecto de Dios, pero no está exento de dificultades. Por eso vamos a tratar esta figura hermosísima de San José. Lo primero que vamos a observar es que, según la carta que nos escribe el Papa Francisco, pues nos dice: José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. Recordarán que en el anterior tema estábamos considerando esa dificultad que pasó José, pero que mediante sueños le fue el Señor explicando en qué consistía el problema, cómo solucionarlo, iba iluminando la vida del patriarca. Así pues, la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido pues por la ley. Había toda una legislación que tenía pues todos los pormenores, cómo tratar un problema de infidelidad matrimonial. Y según la justicia había que aplicar todas esas leyes y María Santísima hubiese sufrido lo que no está escrito. Por eso y hoy en este mundo donde la violencia pues psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, en estos últimos días nos ha informado pues cuántas mujeres han sufrido, a cuántas han matado incluso en estos días por el problema que se da pues en los matrimonios, problemas de toda índole. Y es lo que aquí nos va a explicar el tema, cómo caminar en el camino que el Señor nos ha puesto para poder entender qué significa escuchar la palabra como José, cómo confiar plenamente en Dios al estilo de José. Así que José se presenta como una figura de varón, respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y vida de María. Esto es importante, porque para el tiempo presente es importantísimo seguir esta imagen de José. La imagen de José, la figura de un varón que es respetuoso. Delicado, pues aún no tiene toda la información necesaria, pero confía plenamente en las palabras del ángel y naturalmente también en las palabras de María, que le ha confiado cómo se ha realizado este encuentro entre el ángel y ella. También ahora José ha tenido el encuentro por manifestaciones de revelación. El ángel también le ha revelado a él. Es decir, la palabra de Dios ha sido comunicada a ambos y esa palabra de Dios es la que ahora ilumina la vida de estos dos personajes. Así que, y en la duda pues que tuvo José, Dios le ayudó a optar iluminando su juicio. Todo esto nos hace a nosotros reflexionar ya un punto importante, y es que así como María y San José fueron guiados por la palabra, también nosotros lo somos, guiados por esta revelación. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es con frecuencia de decepción, de rebelión. José deja de lado a sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, lo asume,
y asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Esto es importante porque siguiendo este paradigma que nos ofrece la Iglesia, también nosotros nos damos cuenta que a veces nos introducimos en un campo que muchas de las veces no es tan claro. No tenemos claro a dónde vamos. Creemos que por ahí es el camino y muchas veces nos enfadamos porque no sale como nosotros esperábamos. ¿Cuánto nos pasa a nivel de estudios? Escogemos una carrera y ya mientras vamos en camino, igual ya no nos gusta. Encontramos tropiezo, dificultad y nos vamos por otro camino, confiados en que por ahí ha de salir bien el asunto. También en la vida afectiva, pues encontramos mucha dificultad. Y todo esto hay que orientarlo porque puede que uno caiga en depresión pensando que se equivocó al tomar estas decisiones, no encuentra cómo solucionarlas. Somos nosotros quienes hemos tomado las decisiones y por eso si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. El Papa anota una cuestión muy importante y es la vida espiritual de José. La espiritualidad propia de José. Cuando hablamos de la espiritualidad, no nos referimos a qué cantidad de oraciones reza, no nos referimos a cuántos retiros asiste, sino el espíritu que mantiene en la vida cristiana. Es un espíritu constante, permanente, es lo que nos va a hacer notar en la figura del patriarca San José. Así que la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Hay tantas cosas en la vida vocacional, por ejemplo, pues hay cosas que uno no entiende, pero las va asumiendo, las va acogiendo. Y en la medida en que se asume todo este camino, se va develando el misterio en el caminar y se va descubriendo cuál es la voluntad expresa de Dios. Por eso requiere ir buscando ese significado más profundo. Parecen hacerse eco pues las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía respondió: si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Job 2:10. José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pues pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Es a lo largo de la vida como vamos asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones en el que uno va encontrándole sentido a la vida. Dice uno, bueno, no es que me haya ido del todo mal, pero sí tuve esta dificultad, pero esto me iluminó para encontrar el camino y gracias a eso pues voy superándome en la vida. Como Dios dijo a nuestro santo, ¿verdad? Le dijo a José, José, hijo de David, no temas. Parece repetirnos también a nosotros, no tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio
sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero que está allí. Hay cosas que uno no elige, cosas que uno no programa, pero vienen en el devenir de la historia, van apareciendo estos temas y uno pues los va asumiendo. Por eso también recuerdo cuando estábamos en el paso a este siglo, el Papa Juan Pablo escribió una obra que también así se titula, Cruzando el umbral de la esperanza. Y nos insistía, no tengan miedo, no tengan miedo. Y es lo que nos invita ahora el patriarca San José, pues él también fue iluminado por Dios y Dios le dijo estas palabras, no temas, José, porque lo concebido en tu mujer, tú y yo sabemos, es obra del Espíritu Santo. Los que hemos tomado ya decisiones en la vida y que vamos adelante con todas las dificultades que nos vienen, tenemos una figura preciosísima a seguir, la imagen de San José, que supo acoger en su vida lo que iba viniendo, pues porque confiaba plenamente en que si algo estaba sucediendo era porque Dios se lo estaba poniendo en el camino. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Plantearnos esto es importante porque el hecho de que uno pues vaya acogiendo todos los cambios que se van dando a lo largo de los años, un tiempo se es adolescente, otro se es joven, viene la vida adulta y cada época de la vida, cada etapa de la vida, pues tiene sus propios problemas. Pero hay que ir acogiendo la vida, rehaciendo la historia. ¿Por qué? Pues es lo que San José ha hecho, vivir según lo que decía la buena noticia, se adaptó a este mensaje y fue entonces fiel a Dios. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo, describía en la primera carta de San Juan 3:20. El realismo cristiano que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme, sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Romanos 8:28. En la vida de San José, pues se manifiesta todo esto. Ahora, como lo decíamos la vez pasada, en realidad la figura de San José es interesante porque él va abriendo camino, tiene sus dudas, se viene aclarando todo esto y en el caminar, pues este caminar, pues lo tiene sustentado en el amor de Dios. A propósito, dice el Santo Padre San Agustín, añade, aún lo que llamamos mal, sirve para el bien, porque ¿quién no ha aprendido de sus errores? Cuando uno comete un error y ese error trae consecuencias, una vez que le pasó, uno va aprendiendo. Y por eso la figura de San José es importante porque tuvo dificultad, pero supo acoger en el momento preciso la voluntad de Dios y esto se fue realizando y miren qué gran regalo fue el que recibió al Hijo de Dios. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste. Cada momento de la vida pues nos va marcando, es cierto, nos van marcando el acontecer de lo que sucede en la familia, lo que sucede entre los amigos,
e incluso todo lo que a nivel social va apareciendo, pues lo marca uno y lo pone alegre o triste. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La credibilidad es ir haciendo camino de confianza plena en Dios. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La acogida de José pues nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Según el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 1:27, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar, dice el Papa, que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. Ciertamente el caminar con San José pues nos ha dado la lección en este día. Hemos descubierto que fue el hombre que encontró dificultad, pero que asumió todo el proyecto de Dios, no sin dificultad. Les invito ahora, al terminar esta parte, les invito a hacer la oración. Hagámoslo juntos. San José, casto esposo de la Virgen, María intercede para obtenerme el don de la pureza. Tú que a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar dócilmente el plan de Dios, tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida. Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado, obténme el auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente deshacimiento de las seguridades terrenales. Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternidad, solicitud, obténme esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plenitud de la humanidad, el Señor Jesús. Amén. Continuaremos pues en nuestra exposición con el tema que nos ocupará, el Padre de la valentía creativa. Estemos atentos para ir desarrollando esta temática que está escrita naturalmente en la carta que ha escrito el Santo Padre, que como lo han observado se titula Patris Corde. Esta la encuentra usted en cualquier librería católica y si no, pues la tiene en el internet. Ahí la puede encontrar y es mucho más fácil para que usted la vaya leyendo y meditando y sacándole este fruto en este año josefino. Les agradezco su atención y los esperamos en la próxima presentación.